Hola queridísimos amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. De nuevo su amigo Kraken trayéndoles un nuevo video. Y hoy vamos a hablar de los requisitos mínimos para jugar Warzone Mobile. He recibido cientos de mensajes por parte de la comunidad de Warzone Mobile, donde se ven preocupados porque Warzone Mobile no va a salir para dispositivos de gama baja, entre comillas, aclaro. Desde hoy he comenzado a recibir cientos de mensajes diciéndome lo mismo, preguntándome si Warzone Mobile va a salir para dispositivos de gama baja. Lo que yo siempre pregunto, ¿de dónde sacaste esa fuente de que Warzone Mobile no va a salir para estos dispositivos? Y todos contestan: un youtuber lo dijo. Y al ver que muchas personas están pensando lo mismo gracias a fuentes o información de otras personas, quiero recordarles algo. Warzone Mobile siempre ha sido claro con este tema de las informaciones. Siempre ha dicho, estén pendientes a nuestras redes sociales, a nuestras informaciones, ya que nosotros vamos a tratar de darle la información correcta. Con esto no quiero decir que los youtubers están desinformando. Bueno, algunos sí. Pero vean claro estas señales. Si un youtuber nunca muestra el comunicado oficial de Warzone Mobile, eso quiere decir que este youtuber simplemente está haciendo una suposición. O sea, está dando una opinión de lo que esa persona cree al respecto. No es una confirmación oficial por parte de las páginas oficiales de Warzone Mobile. Simplemente es una suposición. Cabe recalcar que por no ser una noticia oficial o un comunicado oficial, ellos deberían estar equivocados. Pues muchos youtubers, basados en su experiencia, dan su opinión respecto a lo que ellos creen. Y muchas veces son ciertos. De igual manera, si tú me preguntas a mí, Kraken, ¿crees que va a salir Warzone Mobile para dispositivos de gama baja? Pues yo lo que te diría, si no tuviera información de Warzone Mobile, lo único que te podría responder es que no, ya que Warzone Mobile es un juego muy exigente. Pero esto no quiere decir que no se pueda lograr o que sea algo imposible implementar a Warzone Mobile en dispositivos de gama baja, ya que para meter un juego AAA para dispositivos de gama baja puedan correrlo es todo una hazaña. Pero esto no es algo nuevo. Ya tenemos varios ejemplos de juegos de AAA que ya se pueden jugar en dispositivos de gama baja. Uno de esos juegos es Apex Legends Mobile. Apex Legends Mobile es un juego AAA el cual se adaptó para jugar en dispositivos de gama baja. Pero ojo, no todos los dispositivos de gama baja tuvieron excepciones. Pero fue toda una hazaña que un juego AAA pudo correr en un dispositivo como un Huawei Y9 Pro con 4 GB de RAM. Sí fue una gran hazaña, pero la gente nunca lo vio como algo súper especial. Ahora, volviendo a Warzone, si Warzone llega a ser compatible para dispositivos de 4 GB de RAM en Android, sería una hazaña globalmente épica que merece todo mis respetos. Ya que aclaramos el punto del tema de las informaciones, no se dejen llevar por informaciones de otras personas o de terceros. Recuerden siempre chequear a las páginas oficiales. Ahora, para responder si Warzone Mobile en verdad correrá para dispositivos de gama baja o no, simplemente tenemos que ir con pruebas reales, hablar con argumentos, y en este momento les voy a mostrar lo mismo que le mostré al grupo de WhatsApp que tenemos. Número 1. Un chico preguntó por qué Warzone Mobile no podía correr en su dispositivo, a lo que contestó: oye, ese es un dispositivo de RAM de 3 GB, ¿verdad? Si es así, eso está destinado a que no sea compatible en este momento. No agregamos ningún dispositivo nuevo al rango de compatibilidad, especificaciones mínimas, con esta actualización. Pero consulte las actualizaciones posteriores para obtener noticias al respecto. Nos deja muy claro que Warzone Mobile no está disponible para dispositivos de 3 GB de RAM. Tengan en cuenta la fecha de este post. Además, nos deja una esperanza diciendo que consulten más adelante para noticias o para saber qué se ha hablado respecto a estos dispositivos, si van a jugar o si simplemente los van a sacar. Aquí también tenemos otro punto y dice:
Hola, la optimización en todas las plataformas es una prioridad importante para nosotros. Sin embargo, hemos estado compartiendo con nuestro equipo los comentarios que hemos visto con respecto a Android y esperamos que las futuras actualizaciones y correcciones aborden este punto. Esto quiere decir que todavía no se ha dicho nada, no se ha hablado nada con respecto a los dispositivos que no son compatibles, en especial los de Android. Pero siempre nos deja una esperanza y nos dice que a futuras actualizaciones o correcciones van a abordar este punto. Es decir, que todavía no han dicho nada si Warzone Mobile no va a correr para dispositivos de gama baja. Este comunicado es un poco más reciente y nos dice lo siguiente. Es por eso que hemos estado ajustando la compatibilidad, oigan bien, y no podemos definir cuáles serán las especificaciones de nuestros dispositivos de lanzamiento. Sin embargo, siempre hemos estado y seguimos comprometidos con expandir la compatibilidad a tantos dispositivos como podamos, mientras equilibremos el rendimiento y la estabilidad. Creo que ha sido muy claro, pero por si acaso tienes duda todavía, acá te voy a mostrar otro post más reciente. Dice, en general, cualquier cosa con 3 GB de RAM no es compatible en este momento. Originalmente lo intentamos, óiganlo bien, pero seguimos viendo problemas en rendimiento y estabilidad, por lo que estamos tratando de resolverlo antes de recuperarlo. Creo que viendo todos estos posts que son oficialmente por la página oficial de Warzone Mobile, nos queda claro una cosa. Warzone Mobile en ningún momento ha descartado los dispositivos de 3 GB de RAM, solo dice que aún no es compatible, que se está trabajando para poder ingresarlos, ya que ese es su objetivo principal. Como pueden ver, lo anunciaron al principio que salió Warzone. Por eso creemos y estamos seguros de que ese es su objetivo, poder implementar el juego para que los dispositivos de gama baja puedan jugarlo. Pero al igual existe la posibilidad de que Activision renuncie, lo vea muy duro o imposible de lograr, por lo cual tendrá que dar un comunicado tarde o temprano confirmándonos si Warzone Mobile correrá para dispositivos de gama baja, sí o no. Ya por último, supongamos que Warzone Mobile dijo que sí está disponible para dispositivos de gama baja. Esto cabe también aclararlo. Si coloca como requisitos mínimos 4 GB de RAM, esto no quiere decir que el juego te va a correr perfectamente. Tendrán sus problemas que traen todos los dispositivos de gama baja cuando juegan un juego de AAA. Y a lo largo del tiempo, Warzone Mobile estará mejorando para que tu dispositivo de gama baja siga corriéndolo lo mejor posible. Pero ojo, no todo se dará de un golpe. Irán poco a poco. Si has llegado hasta aquí, te invito a dejar un likeazo, suscribirte y dejarme en los comentarios qué opinas. ¿Crees que Warzone Mobile sí podrá lograr que los dispositivos de gama baja puedan correr Warzone Mobile? O si por lo contrario piensas que Warzone Mobile se rendirá y no lo correrá. Déjamelo en los comentarios, te quiero leer. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in.